Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por venir a la rueda de prensa habitual del Consejo de Coordinación de Podemos de todos los lunes. Primero, brevemente, porque sé que todos y todas lo estáis esperando, los datos sobre la consulta que se va a llevar a cabo. Como es habitual, en las consultas de Podemos se cierra el censo para poder votar el día antes del anuncio de la consulta, es decir, el día viernes, y se podrá votar desde mañana, martes 22 de mayo a las 5 de la tarde, hasta el domingo 27 de mayo a las 2 de la tarde. Esperamos poder daros los resultados de la consulta en la rueda de prensa de la Ejecutiva de Podemos, del Consejo de Coordinación de Podemos, del próximo lunes. Y sin más, también queríamos pasar a comentar otras cosas que han pasado esta semana y que a lo mejor no han tenido pues el espacio comunicativo que se merecían, dada su importancia, habiendo estado ocupado buena parte de este espacio por el acoso y la persecución a la familia de dos cargos públicos en nuestro país. En principio, en primer lugar, hemos hablado y hemos censurado en el debate en el Consejo de Coordinación el caso del señor Agramunt. No sé si esto ha llegado a los oídos de los lectores y los oyentes de la radio y los telespectadores de la tele, pero resulta que un señor que es senador del Partido Popular y jefe de la delegación del Partido Popular en el Consejo de Europa ha tenido que dejar el Consejo de Europa porque, según dice el propio Consejo de Europa, está implicado en una trama en la que se recibía dinero y servicios de prostitución a cambio de ocultar informes de violación de los derechos humanos en Azerbaiyán. Este señor, además, ha salido en los medios de comunicación diciendo que ya estaba mayor para prostitutas y que si alguien tenía una foto que se la pasara para así poder presumir con sus amigos. Repito, el presidente de la delegación del Partido Popular en el Consejo de Europa, que es un organismo muy importante que se dedica a la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos en la Unión Europea y en el conjunto de países. Este mismo Partido Popular, que tiene senadores implicados por este tipo de asuntos turbios, ha sido investido como el partido que va a gobernar los destinos de los madrileños y las madrileñas en la Comunidad de Madrid, también esta semana. El partido que supuestamente nos vende que ha venido a regenerar la democracia, Ciudadanos, ha puesto en el gobierno de la Comunidad de Madrid a uno de los representantes del Partido Popular más corrupto de España, al señor Garrido, del Partido Popular de Madrid, del Partido Popular de Granados, del Partido Popular de Ignacio González, del Partido Popular de Gallardón, de Cifuentes, de La Púnica, de Larezo, del Canal de Isabel II. Esto ha hecho Ciudadanos en la Comunidad de Madrid en su línea de seguir tratando a la gente por imbécil. Y sin más, le paso la palabra a Noelia para que os comente otros temas de actualidad que también se han debatido, aunque menos de lo que habría correspondido en la última semana. Bueno, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, la vida sigue también en el Congreso de los Diputados y lamentablemente esta semana se van a seguir debatiendo los presupuestos generales del Estado, que posiblemente salgan muy a nuestro pesar adelante. Unos presupuestos que consolidan las políticas de recortes, que consolidan las políticas de miseria, unos presupuestos que han sido llevados a cabo por el partido más corrupto de Europa, por el partido que se ha reído en la cara públicamente de todos los pensionistas de este país, que se ha reído de las mujeres, que se ha reído de ese pacto contra la violencia de género que a nosotros y a nosotras nos criticaban por habernos abstenido y que finalmente se demuestra
que teníamos la razón, que evidentemente no hay dinero, no se considera una prioridad política económica en este país y que los 120 millones de presupuestos que se le tendrían que dar por parte de estos presupuestos a las comunidades autónomas para que lleven a cabo esas medidas pactadas en el Congreso de los Diputados, pues lamentablemente no se van a dar. En este sentido, denunciamos una vez más, no solamente que sean los presupuestos de los recortes, de las miserias, que también, sino que está habiendo un bloqueo sistemático por parte del Partido Popular y de sus amigos de Ciudadanos, diría que incluso con un partido que se hace llamar nacionalista, que es el Partido Nacionalista Vasco, para bloquear las más de 2.000 enmiendas que hemos presentado por parte de Unidos Podemos para hacer de estos presupuestos algo un poquito más justo y que se empiece a notar esa supuesta recuperación económica un poquito en la vida de la gente. Lamentablemente, ante ese bloqueo, ante esa falta de voluntad política del Partido Popular, de Ciudadanos, del PNV y diría que también del Partido Socialista a través del aliado de Pedro Sánchez, el señor Quevedo, ante esa falta de voluntad, pues la gente va a seguir saliendo a la calle. Va a seguir saliendo a la calle este fin de semana. Los colectivos sociales han convocado movilizaciones y unas marchas durante todo el fin de semana en Madrid. Se va a hacer, por una parte, una columna en el corredor de Henares, otra parte por la periferia sur. Se van a encontrar ambas columnas en Rivas y a partir de ahí, el 27, habrá una gran movilización. Esto se enmarca dentro de la campaña de los colectivos que trabajan por no más precariedad, en la que se engloban todas las formas posibles de ejercer la precariedad en este país y que, por supuesto, nosotros y nosotras desde Podemos y desde Unidos Podemos vamos a apoyar, vamos a acompañar y vamos a ir de la mano como siempre hacemos. Nada más, quedamos abiertos a vuestras preguntas. ¿Qué tal? Hola. No se oye. No. Tampoco. No se oye, compás. A ver, ahora, ¿no? Hola. Es el micro. Nada. No, si la culpa es nuestra. Como todo. Ahora creo que sí. Ahí va. Muchas gracias. Sigo Nuria, de 20 minutos. Quería hacerles dos preguntas sobre la consulta de los próximos días. La primera es quién propuso realizarla, si la iniciativa fue inicialmente del secretario general y, en ese caso, si la consultó con los órganos de dirección de Podemos. Y, en segundo lugar, una pregunta sobre la pregunta de la consulta. El sábado, el secretario general y la portavoz parlamentaria nos dijeron que eran conscientes de que se había abierto un debate sobre su coherencia o sobre su honestidad a raíz de la compra de su nueva vivienda. Y, sin embargo, la pregunta de la consulta no hace ninguna referencia a esa vivienda. Quería preguntarles si no es un poco extraño convocar a las bases a que zanjen un debate sin mencionar en ningún momento de la consulta la polémica que está en el origen de ese debate. Gracias. Sí, en primer lugar, la iniciativa parte, como no puede ser de otra manera, del secretario general y de la portavoz parlamentaria, y hoy pues lo hemos debatido en el Consejo de Coordinación y todo el mundo está de acuerdo en la convocatoria de esta consulta. Respecto de la pregunta, es que la Asamblea Ciudadana de Podemos tiene la capacidad de nombrar cargos orgánicos del partido y de revocarlos, pero no tiene otras capacidades sobre la vida privada de la gente. Hubiera sido muy raro que la pregunta hubiera tocado esos temas. Lo que ocurre aquí es que se pone a disposición de los inscritos y de las inscritas de Podemos dos cargos: el cargo de secretario general del partido y el cargo de la portavoz parlamentaria. Por cierto, de un partido de 5 millones de votantes, por primera vez en la historia de nuestro país. Ya nos gustaría que otros partidos hicieran lo mismo. Y el motivo por el que se pone
estos cargos a disposición de los inscritos y las inscritas es porque, bueno, pues hay quien ha suscitado dudas sobre la credibilidad de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Hay incluso quien ha sugerido que las bases de Podemos no quieren, ¿no?, que sigan siendo cargos públicos, como los cargos públicos en Podemos no los ponen las cloacas del Estado, como no los pone y los quita el señor Eduardo Inda, sino las bases de Podemos, pues lo que se ha decidido es preguntar a las bases de Podemos qué piensan de si Pablo Iglesias y Irene Montero pueden o no seguir en sus cargos, con lo que son, con su hipoteca, con su manera de ser, con su manera de entender la política y con su forma de querer cambiar este país. Haber preguntado por cualquier otra cosa no hubiera tenido excesivo sentido desde mi punto de vista. Buenos días, Virginia Mayoral, de Informativos Telecinco. Les quería preguntar una duda que tengo. Si esto se considera una consulta revocatoria, creo que entre sus normas está que no se puede convocar una consulta revocatoria si no ha pasado la mitad del mandato, en este caso del secretario general. Un mandato que todavía esa mitad no se ha producido. No sé si eso va en contra de sus propias normas o es una norma que es flexible y se puede adaptar. Y en segundo lugar, les quería preguntar también, si no consideran que se está dando la sensación, es una pregunta que me gustaría hacer al secretario general, pero bueno, últimamente no hemos podido, no ha habido ruedas de prensa con él. Por todo este motivo no tienen la sensación de que se está ocultando, tanto para tomar decisiones, como en este caso la posibilidad de dimitir o no, si se están ocultando detrás de la militancia o se están ocultando, por ejemplo, detrás de ustedes mismos por no dar la cara para dar la rueda de prensa. Gracias. Sí, no se preocupe que la consulta es completamente reglamentaria, la tranquilizo aquí en vivo y en directo. Y respecto de las ruedas de prensa de la Ejecutiva, siempre pues salimos Noelia Ver y yo, creo que es lo habitual, y no se preocupen que a lo largo de la semana tendrán la posibilidad de hacerles todas las preguntas que ustedes quieran al secretario general de Podemos, que por cierto es uno de los líderes políticos que más da la cara en este país, y creo que sugerir lo contrario pues es, en fin, faltar a la verdad. Hola, buenos días. Sato Díaz, de Cuarto Poder. ¿Va a haber auditoría externa para la consulta? ¿Qué empresa la va a hacer? ¿Y qué presupuesto destina la Secretaría de Organización para esta consulta? Sí, la consulta es exactamente igual que todas las votaciones que ha habido antes en Podemos, con las mismas medidas de seguridad y con los mismos parámetros. En concreto, tiene las mismas medidas de seguridad y los mismos parámetros que la última votación que hubo, en la cual los inscritos e inscritas de la Comunidad de Madrid eligieron a Íñigo Errejón como candidato a la Comunidad de Madrid. Luego pasamos esos datos, pero vamos, es lo habitual, exactamente lo mismo que lo que ocurrió cuando se eligió a Íñigo Errejón para encabezar la candidatura a la Comunidad de Madrid, lo mismo. Hola, buenas tardes. Álvaro Carvajal, del diario El Mundo. Quería volver a rehacer la pregunta de mi compañero de Cuarto Poder. ¿Qué empresa va a auditar los resultados? En segundo lugar, quería saber qué umbral de participación pensáis que puede ser que puede suponer un aval importante para legitimar la consulta. Y por último quería preguntar ¿qué opinión os merece que hay gente que piensa que la consulta es una huida hacia adelante tanto de Iglesias y de Montero? Gracias. Respecto a la última pregunta, bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera. Yo creo que en los días que hemos pasado, lo correcto o lo más sano, ¿no?, para el debate público en nuestro país sería que la gente opinara sobre el acoso y la persecución a la que se ha sometido a la familia de dos cargos públicos en nuestro país. Y no lo digo porque sean cargos públicos de Podemos. Creo que cuando se persigue a una pareja al supermercado, cuando se le persigue
cuando va a pasear a los perros, cuando sicarios que trabajan para las cloacas del Estado les persiguen en un hospital, fotografían la ecografía de sus futuros hijos y la publican en sus medios de comunicación. Creo que cuando circula la dirección exacta de donde van a vivir pronto 2 bebés, con los resultados que estamos viendo estos días, con fascistas violentos en las inmediaciones de esta casa, creo que cuando se ponen fotos de los padres de cargos públicos en los medios de comunicación, cuando se ponen los patrimonios de los padres en los medios de comunicación, cuando se persiguen a trabajadores de Podemos al gimnasio, como hemos sabido que ha ocurrido en las últimas horas, creo que estamos traspasando límites periodísticos y límites de ética y límites de salud democrática que corren el riesgo de convertir al periodismo en nuestro país en un cenagal, y creo que corren el riesgo de convertir a nuestra democracia en una democracia peor, propia de otras épocas y propia de otros países. Respetando las opiniones de todo el mundo respecto de esta consulta, yo creo que de lo que tocaría opinar estos días es de este acoso y esta persecución tan grave que estamos viendo, que desde luego nosotros pues no le deseamos ni a Albert Rivera, ni a Pedro Sánchez, ni a Mariano Rajoy, ni a ninguno de los creadores de opinión de este país, que también tienen una gran influencia en la vida política. Respecto de los detalles de la consulta, la verdad es que no recuerdo los detalles técnicos, lo consulto con los equipos y os lo pasamos, pero vamos, supongo que los tenéis de anteriores consultas, son exactamente los mismos que los que se aplicaron en consultas anteriores, como por ejemplo la que hizo candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid a Íñigo Errejón. Y respecto de entrar a valorar los resultados antes de que se produzcan, yo creo que el orden sensato es el inversa. Creo que es mejor esperar a que los resultados se produzcan para después valorarlos, porque si no tendríamos que valorar 7 escenarios diferentes y eso es muy complicado. ¿Qué tal? Buenos días, en directo para Al Rojo Vivo, Las Sextas Noticias. Yo quería preguntarles, porque hemos podido escuchar a algún cargo de su partido y algún representante público, por ejemplo, el otro día la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo en La Sexta Noche que incluso le parecía desmesurado una consulta sobre este tema. Yo no sé si en el debate que dicen ustedes que han tenido sobre la posibilidad de hacer o no la consulta ha habido voces discrepantes o todo el mundo estaba de acuerdo, o le han llegado también opiniones sobre que una consulta sobre un tema como este era quizás algo desmesurado. Y por otra parte también quería saber en el censo cuánta gente finalmente tendrá derecho a votar, a pronunciarse sobre esto. Muchas gracias. Sí, respecto a la última pregunta, os pasamos luego los datos exactos, pero vamos, todo el mundo que estuviera inscrito en Podemos hasta antes del día sábado, es decir, hasta el pasado viernes, todo el mundo podrá votar. Y respecto de la primera pregunta, quiero agradecer las palabras de Ada Colau y su apoyo a la opción personal de Pablo Iglesias y de Irene Montero, y también que dijera que ojalá más líderes políticos hicieran lo mismo. Yo estoy de acuerdo en que todo esto es desmesurado. Yo creo que el acoso y la persecución que hemos visto a la familia de Pablo Iglesias y de Irene Montero, en efecto, es desmesurado. Creo que nunca lo habíamos visto en este país. Creo que convierte a nuestra democracia en algo peor, y aprovecho pues para pedir, por favor, que este acoso pare. Es decir, creo que periodismo no es difundir lo que las cloacas del Estado publican para destruir personalmente a cargos públicos. Creo que el periodismo es otra cosa. Creo que el periodismo es una profesión noble que ayuda a que tengamos una democracia sana y una democracia mejor. Y pido, por favor, desde aquí, que se pare de acosar a la familia de Pablo Iglesias y de Irene Montero, porque creo que es algo repugnante y creo que es algo que nos devuelve a épocas pasadas y que nos devuelve a otros lugares de la geografía de nuestro planeta. Creo que España es un país moderno que debería estar por encima de este tipo de prácticas mafiosas y repugnantes.
Así que pido por favor que pare el acoso a la familia de Pablo y de Irene. ¿La consulta también es desmesurada? Es desmesurada toda la situación. Creo que nadie de los que estáis aquí habíais visto algo igual. Creo que nadie habíais visto fascistas violentos rodeando la casa de cargos públicos. Creo que nadie de los que estáis aquí habéis visto la ecografía de una portavoz parlamentaria de un partido de 5 millones de votantes rulando por los medios de comunicación. Creo que nadie habíais visto a grupos fascistas reenviando la dirección exacta de una casa donde van a vivir 2 bebés. Creo que nadie de los que estáis aquí había visto nunca la foto de los padres y el patrimonio de los padres de 2 cargos públicos cuando un cargo público se ha comprado una casa. Creo que es todo muy desmesurado, creo que es repugnante, creo que esto se llama acoso y se llama persecución y pido por favor que pare. Pido desde aquí que pare, le pido a los medios de comunicación y a los partidos políticos que sean responsables, que no permitan que las cloacas del Estado y los tabloides de ultraderecha marquen la agenda pública en España, impidan que se hable de los temas importantes y acosen a la familia de cargos públicos en nuestro país. Creo que es enormemente peligroso continuar por esta vía, no solamente para las familias de Pablo y Irene, sino también para nuestra democracia y para el prestigio del periodismo en nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Miriam Muro, de Libertad Digital. 2 preguntas. La primera, ha dicho que en la Ejecutiva todos estaban de acuerdo con esta decisión. Me gustaría saber si hoy ha estado la Ejecutiva al completo o ha faltado algún miembro en esa reunión. Y segundo, la empresa Agora Voting fue la que supervisó las primarias de Íñigo Errejón. Me gustaría saber si va a ser esa misma empresa la que supervise esas primarias. Muchas gracias. Sí, como le digo, los parámetros de seguridad de las votaciones de Podemos, que son las más seguras de este país, aunque se pongan permanentemente en duda. Esto no es la primera vez que nos ocurre, aunque luego los que publicaron aquellas mentiras se tuvieran que tragar sus palabras, son puestas en duda habitualmente cuando hay una votación. Pero, sin embargo, son siempre las mismas, con pequeñas variaciones que ya os comentaremos si es que las hay, y son las mismas que ha habido en la consulta por la confluencia con Izquierda Unida, las mismas que ha habido en Vista Alegre 2, las mismas que ha habido en la última votación en la que Íñigo Errejón fue elegido candidato a la presidencia de Madrid. Y en la Ejecutiva no ha venido todo el mundo, es habitual que falte gente y si queréis luego os pasamos una lista de la gente que está. Sí, ¿qué tal? Bueno, soy Kiko Rosique, de Servimedia. Quería preguntar si después de esta compra, perfectamente legítima por lo demás, ¿podrá repetir Podemos su polarización del 1% frente al 99% sin cambiar de bando? Y por otro lado, quería preguntar si que la pregunta se centre en la continuidad y no en el tal como tal, como pregunta por ahí, ¿no puede trasladar la impresión de que para Pablo Iglesias y Irene Montero, una decisión, opción de vida legítima también, no les importará más su vida privada que su vida política? Gracias. Sinceramente, yo creo que no es incompatible defender los derechos de las mayorías sociales, la dignidad para todos y para todas, la vivienda digna para todos y para todas, ponérsele de frente a los bancos cuando los bancos especulan con nuestras vidas, ponerse de frente a los partidos políticos que ejercen políticas que nos dejan relegados a la miseria, con tener también una vida digna propia cuando te están acosando, como decía Pablo Echenique, cuando vivías en una casa en Vallecas y tuviste que irte porque había prensa y persecución también ahí, cuando también se criticaba que vivieras ahí, cuando te vas a otra casa y también hay persecución y hay acoso ahí, cuando te vas a una tercera y hay ya hasta fascistas poniendo carteles o invitando a una barbacoa masiva. Sinceramente, creo que estamos en nuestro pleno derecho y que la incoherencia es hacer cosas como, por ejemplo, decir que no vas a votar en la investidura a Mariano Rajoy y luego hacerlo. Lo incoherente es llamarse socialista y luego votar con el Partido Popular el 135 para relegar a las cunetas a las mayorías sociales. Hay un montón de incoherencias de las que podríamos hablar, pero sinceramente creo que estamos en todo nuestro derecho, en toda nuestra capacidad política para
ponernos de frente a los bancos, ponernos de frente a los partidos de gobierno que especulan con la vida de la gente y con todas las políticas que nos llevan relegando durante muchísimos años a la miseria a las mayorías sociales. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Iván Gil, del Confidencial. ¿Qué tal? Quería preguntarles, dicen que los datos técnicos son como en anteriores consultas, una valoración más cuantitativa sobre el tema de la participación. ¿Qué cifras más o menos manejan para valorar que ese respaldo es suficiente? Entiendo que en Vistalegre 2 hubo 150.000 votos, más o menos, más de la mitad fueron para el equipo del actual secretario general. No sé si las cifras irían un poco por ahí. Y por otro lado, a pesar que usted dice que no valoran escenarios, entiendo que sí se valora, por lo menos técnicamente también, el escenario de que salga sí a este revocatorio o esta ratificación de su cargo, y en ese caso, ¿cómo sería un poco el proceso técnicamente? Sí, como digo, es muy difícil prever la participación en una consulta de Podemos. Por eso creo que no tiene excesivo sentido valorarlo previamente o poner cotas. Respecto del posible resultado, yo creo que la gente de Podemos es gente inteligente. Yo creo que sabe distinguir entre el acoso y la persecución a una familia y otro tipo de cosas. Por lo tanto, ya digo, confío en la inteligencia de las bases de Podemos y, en todo caso, como digo, hay demasiados escenarios, la gente vota lo que quiere y, por lo tanto, creo que entrar a valorarlos previamente abriría pues un árbol de escenarios con demasiadas ramas, con lo cual creo que es mejor esperar y valorar después de que se vote. Hola, buenos días. Ana Fernández, de Europa Press. Quería saber si pasados todos estos días y viendo todas las reacciones que se han producido entre las bases, se ha demostrado, es un hecho, que entre ciertos sectores o personas pues se ha generado malestar por esta operación inmobiliaria, en el sentido de que creen que es incoherente con los planteamientos que habían defendido. Me refiero a gente de sus bases, no de otros partidos. Entonces quería saber si hacia ellos hacen algún tipo de autocrítica y qué mensaje les dan de cara a esta consulta. Gracias. La autocrítica es la consulta. ¿Qué se va a hacer? Lo estamos diciendo claramente. De hecho, Pablo Iglesias e Irene Montero, el otro día cuando salieron a esta misma rueda de prensa, lo dijeron claramente. Si lo que se está poniendo en cuestión es la credibilidad que ambos tienen para seguir ejerciendo su cargo, sus cargos no son suyos, ni los nuestros son nuestros. Nuestras responsabilidades políticas, nuestra representación pública es la elección de los inscritos y de las inscritas de esta formación, y ellos son los que tienen el poder de decidir, no solamente de opinar, sino de decidir. Por eso hay una consulta abierta, porque creo que es lo más coherente en una formación política en la que llevamos diciendo desde el principio, tanto en nuestro código ético como en cualquier campaña electoral, podéis tirar también para eso de hemeroteca, se dice una y otra vez que nuestros cargos están al servicio de la militancia de este país. Insisto, no creo que haya un problema de incoherencia aquí. Para mí la incoherencia es llamarte Eduardo Inda y decir que eres periodista. Para mí la incoherencia es ser presidente del Gobierno y que aparezca tu nombre con un M. Rajoy en los papeles de la corrupción de Bárcenas. Para mí incoherencia es decir que no se va a hacer presidente a Mariano Rajoy y finalmente traicionar a tus bases y decir que sí. Yo creo que aquí no hay un problema de incoherencia. En todo caso, se admite, se entiende que hay opiniones de todo tipo dentro de nuestra propia formación y nuestra propia formación decidirá si Pablo Iglesias e Irene Montero están capacitados con sus decisiones personales, con su forma de ser, tal y como son ellos, para seguir ejerciendo su responsabilidad pública y dentro de esta organización, o si no lo son. Y depende de ellos, ¿no? Que de eso se trata la democracia y se trata también la nueva política. En todo caso, denunciar una vez más
lo que para nosotros es fundamental. Esto es una campaña orquestada por las cloacas del Estado con una cara muy visible al frente de todo ello, que es Eduardo Inda. Esto sale de algo, no sale de la nada, no viene de la nada, ¿no? No es casualidad que cuando te dan segundos en las encuestas del CIS, al día siguiente se empiece a montar esto, que efectivamente debería haber sido un debate mucho menor, no ocupar 8 páginas en un periódico, no generar este tipo de debate sobre la vida personal o no de alguien. Sinceramente, cuando te persiguen al hospital, cuando te persiguen en tu vida normal para pasear a los perros, cuando están persiguiendo, por el amor de Dios, a trabajadores de esta formación política que no son representantes públicos de nadie, a su gimnasio, a su vida diaria, para ver qué pueden sacar. Cuando todo eso pasa, cuando se publica la vida personal de tu familia y no tuya como representante público, aquí tenemos un problema de acoso fuerte, y tenemos un problema de acoso que hoy está encima de Pablo Iglesias y de Irene Montero, pero es que mañana podrá estar en manos de cualquiera y encima de cualquiera. No se lo deseamos a nadie, y yo insisto y ratifico las palabras de mi compañero Echenique, pedimos que por favor esto pare ya, porque esto no tiene nada que ver con la política, esto tiene que ver con la destrucción de 2 personas para acabar con la posibilidad política de llevar a cabo un cambio político en este país. Y eso es lo que está pasando aquí, orquestado con una cabeza muy visible al frente, que es la del señor Eduardo Inda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Quería ver, le estamos preguntando por detalles técnicos y dice que no lo va a pasar luego, pero a lo mejor el número el censo exacto con el que se cerró el viernes a medianoche. A ver si lo tengo en algún grupo y os comento. Y no lo puede decir, por lo menos para poder dar un dato creo que lo tengo en algún grupo de Telegram. Lo quería... ha dicho el señor Echenique que Pablo Iglesias tomó la decisión de convocar la consulta, la anunció el sábado y que hoy se ha debatido en la Ejecutiva. No sé si el orden de los factores es el adecuado. Quería que me confirmara que la consulta con la Ejecutiva se ha hecho a posteriori del anuncio. Y en cualquier caso, en el debate que se haya producido hoy en la Ejecutiva, quería saber si, más allá del respaldo que dice que ha sido unánime a la consulta en sí, si se ha producido algún debate sobre el hecho de la compra del Challenge, es decir, sobre la primera parte de todo lo que está ocurriendo, si tanto el secretario general como la portavoz parlamentaria o alguno de los dirigentes del partido han reflexionado, han hecho alguna reflexión a favor o en contra de la compra del Challenge. Y por último, para no perder la costumbre, me voy a salir del tema, les pido perdón. Al revés. Gracias. Quería saber cómo van esas conversaciones con Izquierda Unida y si en algún momento de este mes de mayo vamos a ver ese acuerdo que llevan anunciando semanas que está a punto. Gracias. Vale, respecto del censo, me confirman que son 487.772 inscritas de Podemos, los llamados al voto, 487.772. ¿Vale? Esa es la cifra exacta. Respecto del orden de los factores, el secretario general de Podemos tiene capacidad de convocar una consulta. Es un órgano unipersonal capaz de convocar una consulta, pero añado que hoy se ha debatido en la Ejecutiva y a todo el mundo le parecía bien. Respecto de si ha habido debate sobre el asunto en cuestión, pues claro que los ha habido. La gente de la Ejecutiva está conmocionada por el nivel de acoso y persecución que está sufriendo la familia de Pablo Iglesias e Irene Montero. Estamos preocupados por su seguridad, porque en estos momentos hay fascistas violentos en las inmediaciones de la casa, al calor de las publicaciones de las cloacas del Estado, y claro que se ha debatido y hay un profundo sentimiento de conmoción y de estupor frente al nivel de acoso al que se ha llegado. Nosotros no imaginábamos que en este país podía llegar a pasar esto. No lo habíamos visto nunca, y el nivel de traspaso de la intimidad y de persecución a la familia de Pablo y Irene es
es terrible. Además, somos conscientes de que cualquiera que estuviera al frente de Podemos puede sufrir este mismo acoso, y eso creo que bueno, pues es un mecanismo, supongo, para meter miedo a la gente corriente que se mete a política para intentar cambiar las cosas. Estamos muy preocupados, estamos alucinando con el nivel de acoso a que se ha llegado, y estamos preocupados, por supuesto, por su seguridad. Como digo, en la casa donde van a vivir sus hijos, ahora mismo en las inmediaciones hay fascistas violentos, hay partidos fascistas como Vox llamando a que se les acose en su casa. Por cierto, si fuera una urbanización privada no podrían estar en las inmediaciones de su casa, es una casa normal, que está en una calle normal, y por eso puede haber fascistas en la puerta de su casa. Si fuera un chalet de lujo o una urbanización privada, no podría haber fascistas en la puerta de su casa como hay ahora. Y respecto de la última pregunta, la cual agradezco, parece mentira que esta última semana nos hayamos podido dedicar a otra cosa, pero el hecho es que lo hemos conseguido. Hemos avanzado un poco con los compañeros de Izquierda Unida y de ECU. Ayer mismo hablaba con mis homólogos de ambos partidos. Esta misma mañana nos escribíamos por el chat el secretario de organización de Izquierda Unida y yo mismo, y seguramente en los próximos días intentaremos reunirnos. Es verdad que con esto que se ha montado, pues tenemos las agendas un poco más complicadas, pero la cosa avanza bien, y yo creo que en breves días os podemos comunicar algún tipo de acuerdo. Solo le preguntaba no por lo que ha ocurrido, digamos, a raíz de la publicación de la información de la compra del chalet, que nos lo ha dejado claro, sino si durante el debate en la ejecutiva se ha hablado del hecho que desata toda la información, o sea, de la información original de la compra en sí del chalet. Si Pablo Iglesias, Irene Montero o alguien de la ejecutiva ha hecho un análisis a favor o en contra de la compra en sí del chalet. No, y yo creo que es lógico que no se haga, porque creo que hablar de Euribor variable o fijo, creo que hablar del patrimonio de tus padres, o que creo que hablar de los metros cuadrados del jardín cuando están acosando a una familia y publicando ecografías en los medios de comunicación, y cuando tienes a fascistas violentos en la puerta de tu casa, pues creo que es un debate pues un poco extraño. Si a mi familia la estuvieran acosando como están acosando a la familia de Pablo y de Irene, la verdad es que yo lo que sentiría y de lo que hablaría es sobre todo, bueno, pues de la preocupación y del estupor frente a este acoso, y es este el debate que se ha producido en el Consejo de Coordinación, bueno, pues porque afortunadamente el Consejo de Coordinación de Podemos está formado por personas decentes. Hola, buenos días. Raquel Tejero, de OK Diario. Bueno, lo primero que les quería preguntar es que, bueno, como se han referido a compañeros míos como sicarios, me gustaría saber a qué se refiere exactamente con ese término de sicarios, ya que me parece un poco fuerte. Sí, yo se lo explico. Y lo segundo es que ¿no les parece a ustedes que es una noticia que un líder de un partido que hace pocos años decía que el rollo de los políticos que viven en chalets y se aíslan no le gustaba, y ahora de repente se compra un chalet de casi 600.000 euros, ¿no creen que es noticia? Y aparte de eso, usted ha dicho que es una casa normal. Si esto es una casa normal, ¿qué le parece a usted una casa de lujo? ¿Cuál sería para usted una casa de lujo? Para que lo sepan los españoles, porque si esta casa de casi 600.000 euros no lo es, ¿qué sería una casa de lujo? Gracias. Sí, respecto a la última pregunta, yo creo que, no sé, a lo mejor habría que ver las casas de los demás líderes políticos y descubriríamos lo que es una casa de lujo y podríamos comparar. Respecto de lo que es noticia o no lo es, no voy a entrar, yo tengo mis opiniones, cada cual que decida qué es noticia y qué no. Yo creo que la precariedad de la gente en este país, que las pensiones de miseria que están cobrando los mayores, que la ley de dependencia que deja tirar a un montón de gente, que el precio de los alquileres, por cierto, que tiene mucho que ver con la vivienda, por cierto, en Madrid esté por los cielos por la especulación urbanística. Hace poco sabíamos que los pisos que vendió Ana Botella a los fondos buitre se habían revalorizado un 400% en Madrid. Yo diría que eso es noticia, pero esto es una opinión de una persona que no es periodista. Creo que os corresponde a los periodistas decidir
qué es noticia y en qué no lo es, y en que cada uno asuma pues su protocolo, ¿no?, para decidir qué es una noticia y qué no lo es. Y respecto de calificativo de sicario al señor Eduardo Inda, yo básicamente me refiero a la hemeroteca. El señor Eduardo Inda tiene decenas de llamadas con el comisario Villarejo, que participó presuntamente del apuñalamiento de la doctora Pinto en el caso del compillogui de la reina Leticia. El señor Eduardo Inda fue instrumental en mandar una cabeza de caballo ensangrentada a la señora Cifuentes para hacerla dimitir cuando sus adversarios políticos la querían tumbar, y el señor Eduardo Inda está condenado por publicar mentiras sobre Podemos en OK Diario. Esto, desde mi punto de vista, encaja perfectamente en la definición de un sicario. Es una persona a la que, bueno, pues ciertos personajes de comportamiento mafioso contratan para ir a destruir a una persona, en este caso destruir mediáticamente, destruir civilmente, destruir personalmente. Esto es lo que yo creo que es un sicario, y creo que la RAE estará de acuerdo conmigo. Hola, buenos días. José Marcos, Diario El País. Quería preguntarles si les han llegado, bueno, siguiendo con este tema y luego preguntando de otros, si les han llegado desde los territorios algún tipo de mensajes o no, preocupación que se está diciendo en las bases y demás, si está habiendo un aumento o un descenso del número de inscritos, no lo sé, se me ocurre. Y luego, cambiando de asunto, quería preguntarles por la crisis en Cataluña. No sé qué les parece, por un lado, digamos, que se continúe con la aplicación del 155 en respuesta a la decisión del Gobierno del señor Quim Torra de, bueno, pues de incluir entre los consellers a dos detenidos y a otros 2 políticos que se encuentran fuera de España. La última pregunta, tercera y última, se me ocurre, sería en relación al acto de ayer de Ciudadanos. Bueno, pues porque creo que no se les ha preguntado, entonces pues una valoración respecto de la campaña contra los nacionalismos y demás que dice impulsar el señor Rivera. Gracias. Con respecto a Cataluña, pues a ver, la situación sigue siendo de excepcionalidad democrática, evidentemente, ¿no? Creo que hay 2 trenes que siguen queriendo chocar y que la situación se normalizará el día en el que todas las partes implicadas entiendan que solamente a través del diálogo, de sentarse en una mesa y de tratar vías políticas y soluciones políticas, esto empezará a representar un poco al pueblo catalán. Nuestra opinión con el actual nombramiento y con el actual Gobierno, sinceramente, nosotros lo venimos diciendo desde el principio, no íbamos a apoyar a un candidato de la derecha catalana ni de la derecha española. Eso lo dijimos por activa y por pasiva, porque para nosotros lo más importante es responder a la situación de urgencia social que se vive en Cataluña. Tampoco nos gusta en concreto a la persona que se ha elegido, no por nada, sino porque es una persona que ha demostrado ser racista y xenófoba. Entre otras cosas, porque está construyendo un Gobierno que no es paritario. Cuando todas las mujeres de este país estamos en las calles diciendo que tiene que haber paridad en los órganos de decisión y en todos los ámbitos de representación pública, me parece cuanto menos torpe que no tenga en cuenta la paridad. Pero sencillamente porque va a aplicar políticas de derechas. Y en este mismo sentido te respondo a la de Ciudadanos. Nosotros no valoramos el acto en sí que tenga un partido político, una formación política. A nosotros lo que nos preocupa es que Albert Rivera y la formación que representa, lo único que ha hecho con el tema catalán es echar más leña al fuego sistemáticamente y entrar en una especie de competición a ver quién es más bruto y quién es más duro, si él o Mariano Rajoy. Creo que en ese sentido no solamente no tiene credibilidad ninguna, sino que lo que a mí me interesa es que no votara los presupuestos generales de Mariano Rajoy, ¿no? Que no se pelee con él delante de una Cámara y que luego saque adelante unos presupuestos generales que van a seguir condenando a la miseria a las mayorías sociales de este país. A mí lo que me importa es que sean la muleta de las grandes empresas del IBEX 35 y que tengan políticas pensadas para mantener los privilegios de unos pocos y no para las mayorías sociales. A mí lo que me preocupa de Ciudadanos es que sea una formación machista, que no solamente está en contra de las cuotas, sino que apuesta por políticas como la gestación
gestación subrogada o que no tiene a bien compartir los permisos de maternidad y de paternidad de una forma justa y equilibrada, y que además tiene un líder político que el día en el que toda España sale a la calle con las mujeres adelante, se pone delante de ellas a decir que la revolución feminista es suya. Todo eso es lo que a mí sinceramente me preocupa de Ciudadanos, ¿no? Que desde luego se está presentando única y exclusivamente como el recambio del Partido Popular, única y exclusivamente como el recambio del Partido Popular. Y respecto de los comentarios, a mí sinceramente todo lo que me ha llegado son mensajes de apoyo a Pablo Iglesias e Irene Montero. A lo mejor otras personas de Podemos que tengan otros entornos han recibido otros mensajes. Los que yo he recibido son todos de apoyo y de preocupación. Y creo que esto tiene mucho que ver con que Pablo Iglesias e Irene Montero, desde que existe Podemos, han defendido siempre a todos los compañeros y compañeras sobre los cuales se han intentado montar escándalos, aunque tuvieran contenido personal o aunque tuvieran contenido político. Creo que ya. ¿Listo? Hola, buenas tardes. Ana Cabanillas, de El Independiente. Yo quería insistir por dos detalles técnicos de la consulta. Simplemente, en la última consulta lo hizo ahora Botín por confirmar, porque ha habido consultas en las que lo ha hecho la consultora externa de Agora Voting y otras en las que no. Entonces, lo va a hacer esta consulta. Por otra parte, me gustaría saber cuánto va a costar esta consulta. Me decía que era como en consultas anteriores, no sé qué presupuesto aproximado han tenido otras votaciones de este tipo. Y después quería preguntarle también, el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha dicho que a lo mejor se cometió un error a la hora de medir el impacto de la compra del chalet. Entonces yo me gustaría saber si se ha valorado a nivel interno el posible error del impacto que iba a tener, o si ha habido algún tipo de autocrítica, como también le preguntaban antes. Y ya por último, y la consulta, se da por entendido que se ha zanjado el debate sobre la coherencia con esta consulta, en el caso de que las bases respalden a los líderes de Podemos. Se entenderá que las bases avalan la compra del chalet. Muchas gracias. Bueno, a las dos últimas, que eran la de la coherencia y la anterior sobre lo que decía Juan Carlos Monedero. Vale. Sinceramente, lo que se reconoce y lo que Pablo Iglesias e Irene Montero reconocen cuando salen aquí a anunciar la consulta es que se ha abierto un debate. Es que eso era lo que nosotros no nos esperábamos que fuera a pasar en la vida, pero es que yo creo que ni si nos pasa a alguno de nosotros, de nuestros compañeros, y que tampoco se lo esperaría a Albert Rivera si le pasa a él, ni Mariano Rajoy si le pasa a él, ni cualquier cargo público o líder de opinión que también generan, que generan también la democracia de este país. Es que ¿cómo te vas a esperar que la compra de una casa acabe generando el mayor debate político de este país? 4 días trending topic en las redes sociales, 8 páginas dentro de un periódico hablando sobre las características, que se publiquen las fotos, que no sé cómo se han conseguido, las fotos del anuncio del interior de la casa con los muebles del anterior inquilino, de los anteriores propietarios, que se convierta todo esto en una persecución que acabe con fascistas alrededor de tu casa, o con convocatorias en Twitter o comentarios en Twitter de propias asociaciones de la Guardia Civil con una opinión cargada, yo creo que de odio. Sinceramente, cuando se produce todo eso, ¿cómo te vas a esperar que esa sea la reacción a la compra legítima de una casa? En todo caso, independientemente de todo este debate, lo que hay es una consulta que, insistimos, son los propios inscritos y las propias inscritas las que tienen que tener la capacidad de decidir si un cargo público, siendo como es, con las decisiones personales que toma, con la actitud que tiene, cómo hace su trabajo, tiene la capacidad para seguir representándoles públicamente o no. Pero que esto no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros ahora, que viene en nuestro código ético, que hemos dicho por activa y por pasiva en todas las campañas electorales, en todos los mítines, en todos los encuentros públicos que hemos tenido, que nuestros cargos públicos están a disposición de la militancia, que son quienes ponen ahí. Reconociendo que hay un debate, pues se somete a consulta y ellos decidirán si se quedan, si están capacitados y tienen credibilidad para poder seguir,
o si no. Independientemente de eso, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, que es a lo que vinimos. Si nos preguntas por si se ha cerrado el tema o el debate sobre la coherencia o la incoherencia, volvemos a repetir. Para nosotros y para nosotras lo incoherente es presidir este Gobierno y aparecer como M. Rajoy en unos papeles que se demuestran que estás dentro de casos de corrupción. Para nosotros incoherente es autodenominarte periodista y llamarte Eduardo Inda. Y para nosotros incoherencia es llamarte socialista y acabar uniéndote con el Partido Popular para investir a Mariano Rajoy o para cambiar el 135. Esas son las incoherencias que a nosotros nos importa, que son las políticas. Esas son las que a nosotros nos importa. Todo lo demás, la consulta dirá y el resultado dirá. Sí, a mí me gustaría también añadir que incoherencias tenemos todos. Yo estoy seguro que este tablet pues tiene coltán, ¿no? Porque todos los tablets tienen coltán, o todos los teléfonos móviles tienen coltán, y el coltán se saca de minas en países en conflicto en África, ¿no? Eso nos invalida como fuerza política que viene a cambiar las cosas. Yo creo que no. Yo creo que el argumento de no se puede votar un partido de izquierdas y tener iPhone, creo que es un argumento, además de reaccionario, creo que es un poco cuñado. Entonces yo creo que todo el mundo vivimos con contradicciones personales. Lo que no es habitual es que las supuestas incoherencias de alguien aparezcan durante una semana entera en los medios de comunicación, además acosando a su familia de una manera repugnante. Creo que eso es lo distinto que estamos viendo ahora, no que Pablo Echenique tenga un tablet en el que hay coltán y por lo tanto no pueda defender la paz en África, ¿no? Creo que es eso de lo que estamos hablando. Y respecto de la consulta, hay dos maneras de hacer una consulta. Que la lleve a cabo una empresa externa o que la lleve a cabo Podemos y la auditen empresas externas. Hemos hecho los dos tipos de consultas. El primer tipo es más caro y es más lento. Y el segundo tipo es más barato y es más rápido. Dada la urgencia de esta consulta, porque evidentemente no tenemos ningún interés en que se siga sin hablar de las pensiones o de la corrupción del Partido Popular o de la ley de dependencia o de la brecha salarial entre mujeres y hombres, pues queríamos que esta consulta se pueda votar pronto, y además queríamos gastar pues la menor cantidad de recursos posibles. Por lo tanto, el formato de esta consulta, como de tantas otras, será que lo llevará a cabo Podemos, auditado por una empresa externa, como ya hemos hecho muchas veces con anterioridad. Y respecto del presupuesto, no lo sé todavía, porque se sabe al acabar, porque depende de cuánta gente vote. Por ejemplo, se mandan SMS y para ahorrar dinero se mandan a la gente que no ha votado todavía, y eso no se sabe hasta que la gente no va votando, con lo cual sabremos cuánto ha costado al final y os lo contaremos como hacemos siempre. Queríamos aclarar que nosotros y nosotras todavía estamos esperando que Mariano Rajoy, que el Gobierno cite a Pablo Iglesias, a nuestro secretario general, para tener esa reunión para hablar del asunto catalán y, efectivamente, para debatir también cómo va a afectar todo eso a la puesta en marcha de los presupuestos generales del Estado. Creo que es fundamental que esa conversación se dé y se dé ya, ¿no?, en vías de un diálogo en el que todas las partes puedan expresar democráticamente su opinión, y más aquellas fuerzas políticas que lo que plantean son soluciones intermedias y políticas y no judiciales y no de mano dura, pues tengan un papel en todo esto, ¿no? Estamos a la espera de esa llamada y nos importa más eso que las conversaciones que estén teniendo todos los demás por su lado. La aplicación y la continuidad del 155. Igual que decimos que no nos gusta este Gobierno, que no nos gusta por su carácter xenófobo, racista y porque van a aplicar políticas de derechas exactamente igual que lo haría Ciudadanos, que lo haría el Partido Popular, tampoco nos parece legítimo ni nos parece bien la continuidad del 155, que lo que hace es alargar una situación de conflicto en la que parece que ninguna de las partes quiere acabar.
que al final es lo que se está demostrando. Ninguna de las partes tiene ningún interés en que esto llegue a una solución democrática y ninguna de las partes es representativo de la mayoría del pueblo catalán. En este sentido, insistir. O sea, la única forma de hacerlo, y a pesar y entendiendo que se necesita un gobierno para poner en marcha ya las políticas, lo que necesitamos es sentarnos en una mesa, todas las partes implicadas, e intentar llegar a una situación que no sea de extremos, que no sea de latigazos, que no sea de represión, que no sea de falta de soberanía ni de democracia, que sea de llegar a soluciones pactadas que satisfagan o intenten satisfacer a todas las partes, por lo menos que hubiese la voluntad de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias.